Pero sin embargo, estas consideraciones también deberían generar beneficios, valga la redundancia, incluyendo las mejoras de la calidad de vida del paciente, sobre todo en discapacidades como el síndrome del dolor musculoesquelético, que son propiamente dichas y altamente manejables. Entonces, hay que pensar en recomendaciones farmacológicas básicas. ¿Ácido acetilsalicílico en niños? No. Síndrome de Reye. En dolores crónicos, preferiblemente los fármacos de vida media larga, como los Oxicam, el Oxicam, por ejemplo. En úlcera, son preferibles los inhibidores de COX-2. Si hay inflamación, paracetamol, por si solamente hay dolor. En asma, contraindicados todo el ácido acetilsalicílico y sus derivados. ¿Por qué? Porque producen broncoespasmo, mayor efecto antiinflamatorio, indometacina, piroxicam. En el manejo correcto de los AINES está también su adherencia terapéutica y su uso concomitante con los efectos gástricos. Entonces, ¿qué? Después de comida. Acción no inflamatoria, por dolor agudo, analgesia por demanda, crónico, analgesia pautada. Es decir, existen formas de prescripción de terapia para mitigar los dolores, pero debemos escoger adecuadamente el medicamento que vamos a utilizar. Por eso es tan importante hacer referencia en que los cuadros clínicos que veamos, el estudio del paciente para utilizar farmacocinéticamente y farmacodinámicamente con éxito estos medicamentos que permitan mitigar el dolor, la inflamación o la piresis o pirosis, igual se dice, esté en el beneficio final del paciente. A mano derecha aparece una tablita con la mayoría de los medicamentos generales de la OMS, incluyendo los de España, obviamente. Costa Rica también no es ajeno a esos medicamentos. Pero el grado de importancia que quiero ahora refrendar en este periodo de tiempo va a estar relacionado mucho a la profundidad de las interacciones farmacológicas de estos medicamentos, sobre todo en pacientes que toman otros medicamentos, pacientes que toman anticoagulantes orales, terrible, aumento gastrolesivo que debemos ver, corticoides, aumentan la toxicidad. Ahora es muy normal, lo han escuchado, estoy seguro que sí, que en la farmacia llegaron y le pidieron al farmacéutico, al dependiente o al que vende ahí detrás del mostrador que le vendiera la parejita. Tengo un resfrío, me duele mucho, tengo una quiebra huesos espantosa y entonces necesito que me inyecte la parejita, el corticosteroide con el AINES. Esto aumenta la toxicidad. El uso concomitante con uricosúricos disminuye el efecto. En dosis habituales y altas dosis. Los antihipertensivos disminuye el efecto. Potencian la ototoxicidad en muchos casos. En un dolor con componente inflamatorio, regla de 3 definitiva.
el tratamiento inicial es el antiinflamatorio, esteroideo o no esteroideo. Esa es la pregunta difícil a veces de manejar. Si este dolor no es controlable, es necesaria la combinación con medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción. Incrementar la dosis terapéutica hasta el inflamatorio es otra opción, sobre todo si el analgésico tiene un techo. Una cosa que hay seguro. Por más cantidad que usted administre de un AINES, no se va a conseguir más analgesia. Entonces, en el analgésico de primer escalón terapéutico, según la OMS, se encuentran los fármacos analgésicos del grupo N02, que usted los tiene ahí en su tablita. El paracetamol, el metamizol. En la tabla 5.4 lo pueden referenciar. Esta es los comercializados en España, pero igual son de tendencia en todo el mundo. El paracetamol, ya hemos hablado de él y seguiremos hablando, pues es el medicamento más prescrito en Costa Rica, en la Caja del Seguro Social, porque es accesible económicamente, farmacoeconómicamente es muy accesible y bien tolerado. Curiosamente, clínicos, descongestionantes nasales, como ustedes saben, y en todas las formas, colores y sabores se vende el paracetamol. En los países desarrollados como Estados Unidos, la intoxicación por paracetamol es responsable de un 46 al 70% de los casos también de insuficiencia hepática, respectivamente. Costa Rica igual tiene grados de responsabilidad altos en el uso de acetaminofén por la venta libre del medicamento sobre todo y el uso indiscriminado que se tiene del mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un derivado paraminofenólico, antipirético, analgésico. Un mecanismo de acción esclarecido parcialmente, pero parece estar mediado por la inhibición de COX a nivel del sistema nervioso central. Tiene un efecto periférico al bloquear la generación de impulso nervioso doloroso. Inhibe la síntesis de prostaglandinas para variar. La activación del receptor de cannabinoides, interesantísimo, muy interesante. De hecho, la venta, paradójicamente, de paracetamol junto a cáñamo, por ejemplo, incluso con TSH, va a generar una acción muy permisiva analgésica. Una modulación de las rutas de señalización serotoninérgicas muy bien diseñada. Casi podríamos decir, con el caso del cannabinoide opiáceo, obviamente, inhibición de la síntesis de óxido nítrico a nivel de la hiperalgesia inducida por la sustancia P. Y como antipirético, muy útil en el centro termorregulador hipotalámico, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas para variar y el efecto de pirógeno endógeno, dando lugar a una vasodilatación periférica con un aumento del flujo sanguíneo en la piel y un incremento de la sudoración que contribuye a la pérdida de calor. La farmacocinética. Brillante. La absorción oral es rápida y completa, con una biodisponibilidad de pregunta de examen del 75-85%. Presenta un importante efecto del primer paso, saturable a partir de 2 gramos. Pregunta de examen, no se absorbe en el estómago.
Su velocidad de absorción se correlaciona con la velocidad del vaciamiento gástrico. Y cabe distinguir dos tipos de interacción farmacológica a nivel de absorción. Fármacos que aceleran el vaciado gástrico, como la metroclopramida o la domperidona, aumentan la velocidad de absorción del paracetamol y su biodisponibilidad. Y fármacos que lo enlentecen, los opioides y los anticolinérgicos, paradójicamente, porque cuando ahora ustedes me presenten el día 24, algunos de ustedes el examen por video, veremos que la acción paradójica anticolinérgica podría estar muy relacionada a estos fármacos AINES que tienen lo que yo considero es una acción paradójica en el sistema nervioso central. Solo afecta la velocidad de absorción sin que se vea reducido el efecto final. Farmacocinéticamente, el paracetamol sufre un intenso metabolismo hepático, prácticamente fagocitado por el hígado, un 90-95% mediante reacciones de conjugación con ácido glucurónico y sulfato. Estas rutas son saturables a dosis muy altas, lo que hace que se metabolice por rutas alternativas por medio del citocromo, sí, el mismo que ustedes conocen, el P450, dando a metabolitos hepatotóxicos, como la N-acetil-P-benzoquinona imina, el NAPQI, que consume glutatión, metabolizándose a cisteína, producto que junto al ácido mercaptúrico se elimina y es encontrado en orina. Prueba de gabinete interesante para un cuadro clínico. Reacciones adversas a intoxicación. Es un fármaco muy bien tolerado, seguro. Sobredosis superior a 15 gramos puede llevar a una intoxicación aguda con manifestaciones propias de las de siempre, náusea, vómito. La que no es de siempre, una necrosis hepatocelular, que es la que yo esperaría en la respuesta del examen, y una necrosis tubular renal. Cuando se agota el glutatión endógeno, el metabolito NAPQI permanece más tiempo sin metabolizar, siendo el causante de toxicidad hepática y renal grave. En dosis superiores a 4 gramos diarios o la ingestión simultánea de alcohol, obviamente está la activación del citocromo P450, puede dar lugar a complicación renal y hepática. El riesgo se ve aumentado con la enfermedad hepática, con otras sustancias potencialmente hepatotóxicas. Asociamiento al ayuno podría presentar un agotamiento del glutatión reducido, el GSH. Restaurar el glutatión intrahepático es el objetivo de evitar el marco de esta intoxicación. Se utilizan reservas consumidas por el metabolito tóxico, entonces es una urgencia médica. Como tal, el 10% de los pacientes con esta patología mueren. En tratamiento de intoxicación se administra carbón activado, las 4 horas, cisteína en forma de N-acetilcisteína, sí, la misma que usted usa cuando tiene mocos y tiene el pecho apretado y no le salen los mocos, y va a la farmacia y compra N-acetilcisteína para fluidificar los mocos. Suponiendo ese tratamiento una disminución de morbilidad y un aumento de la supervivencia para mejorar esa eficacia. Interacciones farmacológicas, anticoagulantes, alcohol etílico, obviamente los anticonvulsivantes que disminuyen la biodisponibilidad del paracetamol, el cloranfenicol, antibiótico todavía usado en Costa Rica, estrógenos, propanolol, rifampicina también muy utilizado en Costa Rica a nivel hospitalario, antibiótico.
Pueden producirse otros mecanismos también con anticolinérgicos, que disminuye la absorción del paracetamol, resina de intercambio iónico, o bien con vacunas, sobre todo en niños. Metamizol, analgésico no opioide, no AINES, que utiliza de manera habitual en muchos centros hospitalarios, muy barato. Su controversia de uso del Food Drug Administration en Estados Unidos lo prohibió por riesgo de agranulocitosis y anemia aplásica. No obstante, sigue siendo muy utilizado en Costa Rica también. Muchos hablan de predisposición genética a ese riesgo. Y es por eso que el metamizol se le tiene dentro del marco de alerta de agranulocitosis. El metamizol es una pirazolona con efectos analgésicos tanto en el ámbito periférico como el central, antipirético, poco espasmolítico también, con una potencia antiinflamatoria casi nula. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si en un caso clínico le pongo que este medicamento es un gran antiinflamatorio, pues estamos jodidos, ¿no es cierto? Baja unión proteica, un 54%, pasa la barrera hematocefálica con facilidad, y el mecanismo de acción es un inhibidor no selectivo de ciclooxigenasa. El mecanismo responde al efecto analgésico, es complejo, pero genera una inhibición de síntesis de prostaglandinas con menor inhibición de la agregación plaquetaria y gastrolesividad. La activación de la vía óxido nítrico GMP cíclico en los canales de potasio provoca la apertura de los canales mismos, el potasio, la hiperpolarización de la neurona primaria, nociceptora, llevando entonces a una desensibilización. Este mecanismo se ha asociado con un efecto antihiperalgésico y antiespasmódico, no antiinflamatorio. Segunda vez, pregunta de examen. Tiene una acción analgésica periférica central. Reacciones adversas, tolerado bien. Ya hablamos de la granulocitosis, un descenso abrupto de la presión arterial que no hay que pasar por menos, sobre todo en los pacientes con hipotensión ortostática, pregunta de examen, erupción cutánea, reacción alérgica ligera o breve. Presentaciones de comprimidos, ampollas. Mucha gente utiliza el uso oral de forma parenteral, se considera fuera de prescripción o fuera de uso evidenciado, off-label, y se prescribe diariamente, ¿no? Básicamente ampollas inyectables de 2 gramos a 5 mililitros, unos 2.000 miligramos. Vía oral, 575 miligramos. Recomendación parenteral, dosis única, entre 500 a 1.000 miligramos, adultos y adolescentes. Y es altamente efectivo en una dosis máxima de 5.000 miligramos, aún. Fármacos opioides. Derivan del opio. Se utilizaron para el dolor crónico y moderado hace más de 6.000 años. Inició un proceso de opio formando la morfina. Una histórica técnica muy bonita que les invito a leer para su conocimiento general. Y las indicaciones terapéuticas básicas son fármacos altamente eficaces en analgesia. Utilizan para aliviar y suprimir dolores de gran intensidad, agudo, crónico, sobre todo incluso en las neuralgias del miembro fantasma. Se resisten a cierto tipo de otros coayudantes coanalgésicos que se le puede llamar. En la figura 5.6 vemos una visualización de la forma
del mecanismo de acción de los fármacos opioides como tal, donde podríamos resumir que su acción analgésica es el resultado de una acción combinada sobre ciertas estructuras a niveles del neuroeje, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, que interviene tanto en el mecanismo aferente, nociceptiva para ser exacto, con los eferentes que controla. Fármacos opioides se unen al receptor opioide, localizado preferentemente en el sistema nervioso central. Y se han identificado 4 tipos de receptores: mu, mor, delta, dor, kappa, cor y nociceptina. Todos ellos preguntables en examen. Y todos ellos son receptores metabotrópicos de 7 hélices transmembrana acoplados a proteína G, que tras su activación inhiben el adenilato ciclasa y por lo tanto la síntesis de adenosín monofosfato cíclico, el AMP cíclico, abren canales de potasio sensible al voltaje de las neuronas postsinápticas y cierran los canales de calcio que son dependientes del voltaje de las neuronas presinápticas. Entonces ello produce una hiperpolarización de la membrana inhibiendo la actividad eléctrica neuronal, reduciendo la liberación de neurotransmisores. Es un mecanismo de acción muy bien determinado y según el resultado directo de su afinidad, de su eficacia en la unión de receptores que emiten una señal, los fármacos opioides como tal se clasifican entonces en agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas. Agonistas puros se comportan como agonistas exclusivos y totales sobre el receptor mu, mostrando la máxima actividad intrínseca. Producen analgesia, euforia, depresión respiratoria, miosis, náusea, vómito, estreñimiento, aumento de la presión de la dependencia física, sedación, alteración endocrina, sobre todo liberación de prolactina, la hormona de crecimiento, inhibidor de la hormona adrenocortitropa, la ACTH, y la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la FSH, está derivada en una clasificación de opioide mayor y opioide menor. El opioide mayor, obviamente, con una característica de no tener techo analgésico, casi limitado en la dosis. Por sus efectos, se encuentra acá la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la metadona, y los menores, como la hidrocodeína, el tramadol, la codeína de jarabe, con techo analgésico. Los agonistas, antagonistas mixtos son capaces de actuar de un tipo de receptor opiáceo, también sobre la mu, se comportan como agonistas parciales, incluso como antagonistas, mientras que los kappa lo hacen como agonistas puros. Quizás el más conocido, la pentazocina, con techo analgésico bajo, produce disforia, psicomimesis y que limita mucho su uso. Y podemos ver en la tabla 5 algunas de las clasificaciones básicas. Agonistas parciales, los receptores con actividad intrínseca inferior, presencia de un agonista puro, pueden comportarse también como antagonistas. En este grupo aparece la buprenorfina, con techo analgésico. Agonistas puros tienen afinidad sobre los receptores opiáceos, mu, delta, kappa, pero carecen de actividad intrínseca. Compiten con los agonistas por el receptor, desplazándolos y sirven para evitar sus efectos secundarios. Clásicos, la naloxona y la naltrexona. En la tabla 5 también podemos ver la clasificación que les pido por favor tomar en serio para su evaluación. La activación del MOR tiene un poderoso efecto analgésico, depresor del sistema nervioso, del sistema respiratorio y obviamente produce dependencia. La activación del TOR produce analgesia y depresión respiratoria también. Aumenta la actividad de secreción endocrina y exocrina en el sistema digestivo y la contractibilidad del músculo liso intestinal. El COR, por lo tanto, también se relaciona con analgesia, miosis, no midriasis, para los
Me van a hablar un poco del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. Sedación y depresión respiratoria. Las acciones farmacológicas como tal están brindadas tras la administración de un agonista, sedación, euforia, analgesia, náusea y vómito. Miosis y supresión de la tos. Muy importante esto, la supresión de la tos. En ese caso, es curioso, por el efecto que también se da en la depresión respiratoria. La rigidez, el estreñimiento, alguien me va a contar por qué de estreñimiento, enrojecimiento facial, prurito, retención urinaria, muy importante, sobre todo en los casos clínicos, y la posibilidad de dependencia. Tolerancia y dependencia pueden estar asociados y deberse a la regulación de incremento de la adenilciclasa del AMP cíclico. Reacciones adversas de los opiáceos. Básicamente, los que son de gravedad, depresión respiratoria, EPOC, sedación, sobre todo frecuente en ancianos, miosis, no midriasis, náusea y vómito, estimulación del sistema nervioso, gastrointestinales, ya los hemos visto, tolerancia, ya los hemos visto, y dependencia, ya los hemos visto. Algunos interesantes, retención urinaria, hipotensión y hipotermia. Principales activos, la codeína, dolor moderado, la codeína, básicamente produciendo menor depresión del sistema nervioso central, poco menos de farmacodependencia, aunque conozco algunos que se drogan tomando jarabe de codeína. Efecto, como dije, antitusígeno, que produce estreñimiento. Farmacocinética, que sí pregunto mucho en el examen, buena biodisponibilidad, vía oral 100%, concentración máxima en 1 hora vía oral y 30 minutos en vía parenteral. Sí se concentra en los pulmones, sí se concentra en el hígado, en los riñones y en el vaso. Se metaboliza en el hígado, produciendo morfina y norcodeína por el citocromo CYP2D6. Pregunta de examen, existe un escaso número de personas que carecen de este citocromo, por lo que la codeína resulta ineficaz. Tiene indicación terapéutica como analgésico, más o menos, muy buen antitusígeno. Antidiarreico. Para el tramadol es muy conocido, al igual que la codeína, segundo escalón terapéutico, agonista de receptores K, agonista parcial y antagonista de receptores mu, los opioides, produciendo analgesia, miosis, hipotermia, por la acción kappa mu, depresión respiratoria, cansancio, sueño, desorientación, mareo, vértigo y ansiedad. Impresionante. Muy usado en el dolor neuropático, en el paciente con problema de neuropatía, incluso el neuropático diabético. Farmacocinéticamente, con potencia de 5-10 menor que la morfina. Sí, tenemos que tener cuidado con la depresión respiratoria. Y en cuanto a su farmacocinética, tiene buena absorción oral, biodisponibilidad del 68%, una saturación de efecto de primer paso un 100%. Se une 20% a proteínas plasmáticas, así lo pregunto, y tiene un metabolito activo que alarga la vida del mismo. Se queda un poquito de hipotensión. Está con un proceso de 12-24 horas de administración posterior. Y también se usa vía rectal. Buprenorfina, agonista parcial, presenta techo analgésico 25 veces más potente que la morfina y posee una acción analgésica muy duradera. Vía oral presenta una baja disponibilidad, así lo pregunto en el examen, 16%, sublingual del 56%, y tiene parche transdérmico, una depresión respiratoria, miosis, náusea, vómito, estreñimiento, y no afecta el nivel cardiovascular. Oxicodona,
agonista mu, kappa y delta, un gran medicamento, mucho más poderoso que la morfina, sobre todo en dolor y eficaz en el tratamiento del dolor neuropático. Permite la administración 2 veces al día. La presentación habitual es oxicodona naloxona. Recordarse que la naloxona actúa como tratamiento profiláctico al estreñimiento, bloqueando los receptores opioides en la zona intestinal. Vía oral no se absorbe, solamente tiene efecto local para los que me van a hablar del sistema nervioso central, evitando así las reacciones adversas gastrointestinales de los opioides. Morfina, agonista mu, produce acción farmacológica analgésica, depresión respiratoria, inhibición de motilidad gástrica, reducción de las secreciones, dependencia física y euforia. Farmacocinéticamente, este agonista kappa genera analgesia espinal, miosis y sedación. Una absorción oral rápida, variable, estamos hablando entre 10 a 50% el primer paso intestinal. Eso es muy importante. Metabolismo, perdón, hepático, enterohepático, para ser exacto, sobre la circulación enterohepática. Obviamente tiene una excreción renal, intravenosamente rápido, muy fugaz. Obviamente pasa difícilmente la barrera hematoencefálica y bastante bien la placentaria. Hidrofílica, ¿verdad? Se excreta en leche, muy importante. Y es un medicamento altamente útil. Reservorio musculoesquelético, la primera dosis debe ser de 10 miligramos por cada 4 horas, y ir aumentando la dosis hasta conseguir la analgesia. Una vez conseguida la dosis, dar comprimidos de liberación retardada. Es una muy buena forma de evitar la adicción momentáneamente. Programar formas de morfina prolongada, otras rápidas para rescate, prevenir en la medida de lo posible la aparición de efectos secundarios, y se recomienda también la prescripción de un laxante de forma profiláctica cuando se da este medicamento. No presenta techo analgésico. Efectos adversos, mioclonías, delirium, diaforesis profusa. Una diaforesis bastante fuerte. Analgesia controlada por el paciente, técnica de autoadministración. Podría en algún momento con un aparato mantener la dosis adecuada de seguridad de autoadministración. Es un fármaco de duración intermedia que podría, la morfina me refiero, a preiniciar otros opioides mayores. Interacciones medicamentosas, farmacológicas, obviamente con los IMAO, todos los depresores del sistema nervioso central, alcohol y los diuréticos. Precauciones importantes, neonatos, embarazadas, recordar la travesía que tiene en barrera hematoencefálica, no se debe usar como analgésico en parto jamás, pregunta de examen en caso clínico. Puede suprimir la secreción láctea. En los ancianos hay que tener idea del aclaramiento renal, sobre todo en insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Aplicaciones terapéuticas, básicamente muy útil en el dolor agudo postoperatorio, el dolor severo crónico y sedante. Tapentadol es una molécula nueva, agonista mu, MOR, inhibidor de la recaptación de noradrenalina, produce una analgesia comparable a los opioides mayores, molécula sintetizada, un diseño racional del fármaco, una actividad dual sinérgica MOR-NRI, NIR, en el español, en el inglés NRI, inhibición descendente del dolor por noradrenalina, y en el caso de MOR, en la vía ascendente por la transmisión del dolor por los receptores mu opioides, sobre todo relevante en el dolor agudo nociceptivo.
fármaco muy aceptado, con menor fracaso terapéutico, muy hábil en el manejo de pacientes que hayan tenido eh, problemas asociados con otros analgésicos, sobre todo en el dolor neuropático referido. El tapentadol puede generar riesgo de convulsiones, eso sí, y reduce el umbral también de los antidepresivos y antipsicóticos ya vistos. A veces se usa en combinación con antidepresivos serotoninérgicos, pero no es una buena idea. Hay que titular los opioides, el marco de titulación con los inicios de tratamiento, sobre todo como estos novedosos deben ser generadores de rescate y liberación prolongada, sobre todo un 10% de la dosis inicial, y programar, como dije, la morfina y otras de rescate por si hay dolor, sobre todo en los que, como indiqué también, su techo de eh, su techo de analgesia podría estar comprometido. Otros fármacos que me gustaría que conocieran, la ciconotida, un análogo sintético del omega conopéptido encontrado en el veneno de la serpiente marina, el Conus magnus. Un péptido muy interesante con bloqueador de canales de calcio, que también puede hacer o tener una aferencia nociceptiva y puede ser muy útil en la señalización medular del dolor. La ciconotida se debe administrar con perfusión continua. Se usa con un catéter intratecal, habitualmente con una bomba de perfusión mecánica. Y como lo dije, en neuropatía diabética podría ser muy, muy exitoso. De los nuevos. En oncología también se puede utilizar la primera morfina y luego morfina intratecal también para controlar el dolor. Clonixino, clonixino es belicina, es un antiinflamatorio no esteroideo, acción analgésica muy predominante, acción predominante sobre todo en la enzima catalizadora de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de inflamación COX-2 y la catalizadora de prostaglandinas en la mucosa gastrointestinal, como hemos visto, y renal COX-1. El clonicino de lisina, el clonicinato también, inhibe la formación de productos derivados de lipoxigenasa, pregunta de examen, sobre todo que han demostrado ser ulcerogénicos. Acción inhibidora del tromboxano 2, que sigue activo después de 48 horas, y con inferioridad sobre el mismo de 6 horas. Se debe utilizar con ingestión de alimentos. Los cannabinoides, definitivamente, psicoactivos, la cannabisativa L, varios esteroisómeros utilizados, TCH, sobre todo el 9-TCH, muy útiles, estos preparados, aproximadamente, bueno, aquí está el cuadrito, que ahora lo veo, o sea, preparados con sustancias psicoactivas, perdón, de TCH y cannabidiol, que tienen propiedades, obviamente, como dije, psicoactivas. Sativex, por ejemplo, se utiliza para tratar espasticidad, esclerosis múltiple. Alguno como el delta 9 TCH tiene un principio activo que ayuda a tratar anorexia. Incluso cuando le damos pacientes con SIDA, que generan también con cuadros de que tengan, perdón, cuadros de padecen SIDA y náuseas y vómitos recurrentes por quimioterapia, suelen ser altamente estos opiáceos eh, derivados de la cannabis muy útiles con una dependencia o con una autodependencia menor a los habituales. Es el cuadrito
también es importante ver vía prescripción el riesgo en la noche de ese día. Sí, doctor, todo claro. Ok, queda claro que voy a subir, porque no parece que se haya subido, porque no se sube solo, me imagino, el programa que no se les había dado y que nunca tuvieron. Eso es lo que a mí me quedó claro. Sí, Doc, Y también, las instrucciones para el video también van a estar en la aula virtual. sí señor, Muy y bien. me falta también subir, y ahí está en Teams también, para que sepan cada uno de los extractos de esta lección, y en la biblioteca general, el libro de Goodman Gilman, si quieren, también en cada uno de los parámetros, recordando que esta es una farmacología básica, no quiero nada de cosas muy profundas todavía no hay que hacer tanta profundidad, la básica, es por eso que los he llevado de la manita en cosas básicas, para que tengan también esa literatura que está presente en la biblioteca nuestra también. Si no tienen ninguna duda, que pasen buen fin de semana. Espero entregarles esta información a más tardar el día de mañana. Muchísimas gracias. Que tenga Doctor, buen día. Sí, Leonardo. es que, bueno, yo le había comentado que a la mayoría, yo creo que a todos, ninguno está en el grupo de Teams. Tal vez solo a usted le aparece y ahí es donde usted está subiendo los documentos. Pero nosotros Ok. no estamos en el grupo. De hecho, si le damos en chat, dice chat no disponible porque solo los miembros del equipo tienen acceso al chat. Ok. Bueno, les voy a ser muy franco. Yo tengo una reunión con el equipo de TI de